llegó al viejo Calderón. Dificultades en el fichaje de Millot hacen que Giacomo Raspadori, jugador del Nápoles, aparezca en escena con fuerza. Hace unos días os conté que el Atleti y el Stuttgart tenían un principio de acuerdo en cuanto a las cifras del traspaso. 20 más variables. El Atlético de Madrid había accedido a pagar más dinero del importe de la cláusula con la condición de que, evidentemente, se pudiera fraccionar en varios pagos el fichaje y atender a una serie de formas de pago que establecería el Atlético de Madrid. Pues el Stuttgart está rígido y está inflexible con las formas de pago que exige y de momento eso dificulta el acuerdo por Millot entre Stuttgart y Atlético de Madrid. Así que hoy nos cuenta David García Medina que Raspadori, el jugador italiano, entra fuerte en escena porque, digamos, las condiciones del fichaje en este caso serían más razonables. En primer lugar, deciros que me parece que son dos futbolistas diferentes, es decir, Millot es un futbolista más, es un mediocentro más ofensivo, un jugador que también te puede caer a banda, es un jugador que yo veo más de creación, de último pase, de generar jugada ofensiva y sin embargo Raspadori es más un delantero, es un futbolista, ya puede ser segundo delantero, puede caer a una banda, sí, pero en la media punta, pero es un futbolista más claramente en el perfil de delantero. Yo a Millot lo categorizo como un centrocampista. A Raspadori lo calificaría como un delantero, que tiene llegada, que tiene buena presencia en área y que marca goles, tiene facilidad para generar goles Raspadori en las jugadas, ¿no? Y son dos perfiles de jugador totalmente distintos, ¿no? Entonces, no se me parecen. Es decir, tú me dices, ¿Millot o Lookman? Pues hombre, Lookman es verdad que juega en la izquierda y Millot juega en la derecha. Es zurdo, pero juega a pierna cambiada. O otro jugador de banda, ¿no? O un Matías Fernández Pardo, jugador de banda también. Pero Raspadori me llama la atención esta noticia porque, como digo, es más un delantero. En este vídeo vamos a repasar la situación actual de ambos futbolistas, por qué se ha enfriado el fichaje de Millot, no se ha caído Millot, se ha enfriado y qué cosas hay a favor del fichaje de Raspadori, ¿no? Y luego una comparativa entre ambos jugadores que he trabajado un ratito. Así que vamos a analizar todo eso y además también a entrenar a Atleti. Mañana viaja a Oporto para jugar el partido homenaje a Diogo Jota. Simeone ha probado varias combinaciones, pero sí que hay una especie de 11 que podemos ver de cara al partido de mañana que se jugará a las 8 en Dragao, ¿vale? Y después de ese partido habrá programa, habrá tertulión aquí en Peto y Punto. Además, también enlazado con esta noticia también, vamos a ver unas declaraciones de Miguel Ángel Gil en la web del club. Las declaraciones son muy extensas, seguro que a lo mejor las habéis visto ya. Yo voy a profundizar en una parte importante donde habla de que es necesario hacer una nueva ampliación de capital para poder compaginar esos dos objetivos, la inversión en infraestructuras y la inversión en futbolistas, que nos da un poco el contexto de por qué el tema de Millot está avanzando tan despacio una vez que las salidas de Lino Correa, Lemar y tantas otras, ¿no? Se han materializado, ¿no? El Atlético de Madrid, yo creo que en estos momentos le está costando tener, en estos momentos del verano, ha financiado fichajes con operaciones como Riquelme, Mourinho, Correa, Samu Morodio, que también hemos ingresado, ¿no? Todos estos ingresos que han propiciado permite financiar los primeros pagos de una serie de fichajes. Pero en la situación actual, las condiciones de pago al Atlético de Madrid, evidentemente, desde el punto de vista de liquidez, le cuestan. Y el Stuttgart está inflexible con este tema, ¿no? Entonces está propiciando dificultades en el fichaje de Millot. Insisto, Millot no está caído. Sí que es verdad que había un acuerdo entre Atlético de Madrid y Stuttgart en cuanto al precio final, 20 más variables, pero ahora, ¿cómo me vas a pagar esos 20 más variables? Y es ahí donde han aparecido las dificultades que hoy nos cuenta David Medina. Dale like y suscribiros a los canales de Peto y Punto, tanto en YouTube como en la plataforma morada. Vídeo patrocinado por Tus Personalizados. La tienda del Campo del Corcón convierte tus diseños y tus deseos en realidad. Café Bar Hermanos Velasco, en la calle San Venancio número 15, a tan solo 10 minutitos del Metropolitano. Las mejores cañas, las mejores raciones en el bar de Carlos. Y consultoría fiscal Antres. Si tienes una empresa o eres autónomo y tienes que presentar tu impuesto de IVA o impuesto de sociedades, ponte en contacto con los profesionales, no lo hagas tú, confía en Antres, ¿no? Mandando un WhatsApp al +34 614 14 15 80 y deja que los mejores profesionales
te asesoren. Pues eso, antes de ir entrando en materia, lo primero, el precio final de la operación de Mourinho al Villarreal, ¿vale? El Villarreal confirmó el fichaje de Mourinho, ya lo hizo oficial, ficha Mourinho por 5 años, traspasado por el Atlético de Madrid, ¿vale? Traspasado por el Atlético de Madrid. Lo hemos recomprado a la vez por 4 millones, ¿vale? Y el Atlético de Madrid lo vende por 10 millones al jugador uruguayo de 23 años, ¿vale? El Atlético lo recompra y lo revende al Villarreal. ¿Cuáles son las cifras? Lo que os digo, esa recompra de 4 millones que ha hecho el Atleti al Alavés, ¿vale? Y a su vez lo traspasa al Villarreal por 10 millones. Y se guarda un porcentaje de una futura venta sobre la plusvalía. Ahora os lo explico, ¿vale? Que Marcos Durán ayer dio las cifras bastante acertadamente, ¿vale? Sin embargo, el Atlético de Madrid no se guarda una opción de recompra sobre el futbolista. No se la guarda. Lo que se queda es un porcentaje de una futura venta. Así que ese es el detalle. Mourinho al Villarreal. En cuanto a las cifras concretas, es verdad que, bueno, hay un detalle que nos da Marcos Durán que es interesante, ¿no? Aquí lo tengo. Bueno, él habla de 11 millones de euros, Marca habla de 10, a mí también me dicen 10, bueno, 10, 11, quedémonos en esa cifra, pero el Atlético se queda, y aquí sí que Marcos Durán es bastante, bueno, sí, da una cifra exacta, ¿no? Un 35% de la futura venta sobre la plusvalía, sobre lo que supera el precio de compra. Es decir, si el Villarreal a futuro vende a Mourinho por más de 10, 11 millones de euros, el Atlético de Madrid pilla un 35% sobre esa plusvalía. Si lo venden por 15, pues hay una plusvalía de 5 kilos, el Atlético de Madrid pillaría un 35% de esos 5 kilos. Pero, insisto, no hay opción de recompra sobre Mourinho. El Atlético de Madrid pierde el control sobre el jugador y siempre tendrá que hablar con el Villarreal, ¿no? Bueno, es una noticia que quería daros las cifras definitivas. Por otro lado, el Atleti listo para ese partido de mañana en el emotivo homenaje que se va a hacer a Diogo Jota en Oporto. Hoy el Atleti ha entrenado, va a viajar mañana a Oporto y Jiménez es la única baja que tiene el Atlético de Madrid para mañana. ¿Vale? Hoy se ha trabajado prontito y bueno, ahora mismo Simeone ya está preparando un poco el equipo para esos amistosos que nos vienen, ¿vale? El primero de estos 3 amistosos, sabéis que tenemos Oporto, tenemos Newcastle y tenemos Rayo Vallecano, que por cierto han surgido algunos problemas en Vallecas y no se sabe todavía dónde se va a jugar, ¿no? Como digo, mañana viajan los rojiblancos a Oporto para ese homenaje. Jiménez, como digo, la última baja y vamos a ver qué 11 prueba Simeone. Simeone ha probado 2 equipos. La idea es que todos tengan minutos y se vayan creando esas primeras sociedades en 2 onces diferenciados para que la plantilla vaya cogiendo ya, pues eso, cara a ese estreno ante el Español. Así que es posible que 11 jugadores jueguen el primer tiempo y 11 futbolistas jueguen el segundo. En cuanto a qué 11 va a jugar titular, nos da pistas hoy el diario AS, ¿vale? Habla de máxima intensidad en el Atlético antes de su debut en el Oporto, ¿vale? Simeone sigue con su idea de presionar, de ahogar al rival y como decía antes, Jiménez no se entrenó con el grupo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Porque yo creo que Simeone mañana va a poner un 11 muy titular, ¿vale? Ahí lo vemos. Simeone dividió a sus futbolistas en 3 grupos y el Cholo dispuso partidillos en un campo de dimensiones reducidas. Probó con Oblak, Marcos Llorente, Lenormand, Lenglet, Ruggeri Barrios, Cardoso, Coque Baena, Julián y Sorloth, ¿vale? Y Sorloth. Este es el 11 que a priori se presume como titular, ¿vale? A partir de ahí, la disposición en el campo, pues mañana lo veremos, ¿vale? Yo os lo traigo aquí, en mi opinión creo que puede ser un 4-3-3, algo parecido a esto, que pueden mutar en momentos, Oblak en portería, Lenglet y Lenormand, Llorente en una banda, Ruggeri en otra, Cardoso, Barrios, Coque, ¿vale? Baena entrando por la banda izquierda, Julián entrando por banda derecha y Sorloth delantero centro, ¿vale? Sorloth entrando delantero centro. También pudiera ser otra disposición, que la veremos mañana. Barrios en banda derecha, Baena izquierda y un 4-4-2. No descartemos tampoco esta posibilidad, ¿vale? Cardoso y Coque en el doble pivote, Barrios en la derecha, Baena en la izquierda, Sorloth y Julián. Quizás sea esta, ¿no? Una de las 2 disposiciones tácticas va a disponer mañana Simeone y por eso, pues mañana hay muchas cosas interesantes, ver esa sociedad de Baena con Julián y de Baena con Sorloth, ver cómo mezclan Cardoso, Coque y Barrios, ¿no? Muchas cosas que ver mañana
a las 8 de la tarde en Do Dragao, ¿vale? Do Dragao. Nada más termine el partido, aquí, directo de Pito y Punto, con una tertulia importante con Juan Carlos Paredes, con Demon y con algún compañero más, ¿no? Vamos ya al punto de foco del vídeo, ¿vale? El otro día, y macho, aquí está para decir las cosas como son. Yo os hablé de principio de acuerdo entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid y que Milot iba a ser jugador del Atlético de Madrid en los próximos días, ¿vale? No se ha caído el fichaje de Milot en ningún caso, pero sí que es verdad que hoy Marca nos informa de que Raspadori, ahí lo veis, cobra fuerza en el Atlético si al final se cae Milot. El séptimo fichaje apuntaba a ser el francés, pero el Stuttgart se pone duro en las condiciones de pago. Es decir, yo lo que os conté en el último programa fue, señores, principio de acuerdo entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en el precio del jugador. 20 más variables, ¿vale? Pagar más dinero de la cláusula a cambio de, poder pagar y fraccionar el fichaje. Ahí ha surgido el problema, ¿no? Porque las formas de pago y que plantea el Atlético de Madrid al Stuttgart no le convencen. Y el Stuttgart sabe que hay equipos como el Tottenham que están entrando en la puja por Milot. Y lógicamente, o te ajustas y es verdad que los ingleses, pues normalmente económicamente son más fuertes. Y es verdad que el Atlético de Madrid ahora mismo, el último fichaje del verano, pues ya la liquidez no es la misma, ¿no? Y luego vamos a ver la parte de Ángel Gil que nos da pistas, ¿no? Entonces, probablemente las formas de pago que el Atlético de Madrid le ha presentado al Stuttgart no le convencen, ¿vale? A partir de ahí, nos cuenta Medina. Todos los caminos conducen a Milot. Sigue siendo la prioridad, ¿vale? Es el objetivo número 1 para culminar esa hoja de ruta, ese proyecto de la Atleti 25-26, en esa ambiciosa remodelación de la plantilla que incluye 6 fichajes ya confirmados, más 2 jugadores que ya están el año pasado, pero que ya los tenemos adquiridos en propiedad, Lenglet y Musso, ¿vale? 6, que puede ser 7, si viene Raspadori o viene Milot, ¿vale? Una vez que los deberes en las salidas están prácticamente hechos, de Paul, Lemar y Lino, ¿vale? Es verdad que falta la cesión de Carlos Martín, que se va a hacer muy pronto, y que el futuro de Nahuel Molina parece que apunta al Atlético de Madrid. Recordemos que ahora mismo tenemos 21 fichas, ¿vale? 21 fichas, cabrían 2 futbolistas más, tal y como teníamos el año pasado dimensionada la plantilla, con 23 fichas, a día de hoy tenemos 21, ¿vale? Entonces, es el momento de abrochar el que será la guinda del proyecto rojiblanco, habla Medina. Un jugador veloz y con gol que parecía iba a ser Milot, pero que ha entrado otro candidato al puesto. Hablamos de Giacomo Raspadori, jugador italiano del Nápoles. Se complica Milot por las condiciones del Stuttgart. Primero, hablemos de que parecía que iba a ser el séptimo fichaje Milot. El acuerdo entre el Atlético y Milot es total. El Atleti y el jugador tienen un acuerdo por 5 temporadas hasta el año 2030. Es verdad que Milot también en las últimas horas, con la entrada de otros equipos como el Tottenham, también está escuchando otras opciones que le seducen. Pero el acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Milot, lo que sería el contrato del futbolista, hay un acuerdo total. El futbolista ya había comunicado a los gestores de su club que quiere formar parte del nuevo proyecto y como todos los fichajes iba a firmar hasta 2030. 5 años para formar el eje de un equipo que se va perfilando cada vez más y en el que la base, cazadas por Julián, por Barrios y demás, tiene al menos un lustro asegurado como rojiblanco y al que se va a incluir también a Juliano, que está en curso su renovación. Quedaba en cualquier caso que hubiera fumata blanca entre Atlético y Stuttgart. Con una cláusula de 23 millones, según informan en Alemania, los rojiblancos negociaron un pago diferido para abonarla de manera directa. Bueno, hablan de 20 o 23, que va subiendo. Es una cláusula escalonada que va subiendo. Y el Atlético de Madrid y Stuttgart negociaron ese pago diferido para no tener que abonarla directamente. Ahí es donde yo os dije que había principio de acuerdo, ¿vale? En cuanto al precio. 20 más variables, a mí me hablaban, los 23, 23, como lo queréis llamar, 20 más variables o 23. Y aquí ha sido donde ha existido un problema a la hora de entenderse con el conjunto alemán, para acabar apareciendo otro actor en la operación, que es el Tottenham. En ningún momento, eso sí, se cae la opción de Milot, al menos de momento, no se cae. De hecho, hoy Milot, su equipo ha jugado amistoso y Milot no ha estado en la convocatoria. Por tanto, aquí está el problema, en las formas de pago, pero sigue habiendo posibilidades de fichar al jugador. De hecho, como os digo, pues no entra en la convocatoria y los equipos siguen negociando, ¿vale? Posible cesión con opción de compra. Claro, ahora aparece en escena Giacomo Raspadori, 25 años,
jugador del Nápoles, ¿vale? Que ha estado muy a la sombra de Lukaku, no es titular indiscutible del Nápoles, juega mucho, pero no es titular indiscutible, ¿vale? Compañero en Italia, casualidades de la vida de Gio Simeone, el hijo de Diego Pablo Simeone, nuestro entrenador, ¿vale? ¿Qué gusta de Raspadori? Su rapidez, su polivalencia y que puede llegar en condiciones más variables. Claro, al Atleti la cesión con opción de compra le vendría genial, porque ahora, con ese problema de liquidez que hemos dicho, de afrontar esos primeros pagos, pues a ti te los difieren para el año que viene y es fantástico. Y eso se ajusta más a la economía del Atlético de Madrid en estos momentos. Los problemas que han existido con Milot para enfriar el pase, que no descartarlo, parece que no los habrá con el Nápoles. Incluso se podrían proponer fórmulas que no tensarían la liquidez de un Atlético que ha trabajado como nunca en un mercado que ahora puede dar un giro de 180 grados, ya saben, de Milot a Raspadori. Mercado cerrado, si hay oportunidades. Aunque Milot o Raspadori sean la guinda, nadie del club da el mercado por cerrado. Si surge alguna oportunidad, ojo a esto, porque esto el club se lo transmite a Medina, oye, Milot o Raspadori, pero aparte vamos a estar atentos hasta el final del mes de agosto por si surge alguna oportunidad para terminar de completar la plantilla. Daros cuenta de una cosa, hay 21 fichas, lo que os acabo de comentar en el vídeo, Milot o Raspadori van a ser la 22 y todavía quedará una posibilidad, una ficha 23, ¿no? Que veremos si se rellena o no, si aparece una oportunidad de mercado. La temporada del verde empieza, pero ya quizá en los despachos todavía queda alguna partida por jugar. Claro que sí, ¿no? Entonces, este es el contexto. Este es el contexto. Lo primero, Milot no se ha caído, ¿vale? Milot está negociando los equipos y sigue negociando. Ahí veis, esto es el tuit del Stuttgart, hoy ahí veis, los jugadores, no estaba Milot convocado para el partido de hoy del Stuttgart. Se ha caído de la convocatoria. Milot no va a continuar en el Stuttgart, o al menos el Stuttgart entiende que lo tiene que sacar. A partir de ahí, claro, hay que entender la liquidez del Atlético de Madrid. Y para eso, enlazo con este artículo de Miguel Ángel Gil. Ayer, en la web del club, Miguel Ángel Gil hizo unas declaraciones, ¿no? Donde hizo un repaso a lo grande de todo lo que es la actualidad del Atleti. Sin perjuicio de que os lo podáis leer, de hecho os lo recomiendo porque es una entrevista que siempre hay que conocer, donde el CEO da muchos detalles, ¿no? Fijaros en la parte donde habla de los fichajes y demás, ¿no? Y dice que que hace un año tomaron la decisión de rejuvenecer y renovar la plantilla, ¿vale? Y que ha tocado hacer muchos cambios, ¿no? Fijaros lo que dice aquí, dice, aunque el proceso de renovación del plantel se está produciendo estas 2 últimas temporadas, desde hace 8 temporadas, el club afronta una doble inversión en jugadores e instalaciones. Primero en el estadio y posteriormente en la ciudad del deporte, que han obligado a realizar un esfuerzo para mantener la competitividad del equipo. Es decir, el Atlético de Madrid ahora mismo está compaginando la construcción de la ciudad del deporte con reforzar la plantilla, igual que hizo en su momento con el estadio. Y esto crea problemas de liquidez, porque hay que afrontar pagos en diferentes momentos. El Atlético de Madrid, y ya a estas alturas de verano, donde ya ha hecho 6 fichajes, pues evidentemente ya no es la situación de liquidez, no es la misma que a principio de verano. Hacer inversiones en jugadores al mismo tiempo que invertimos en el nuevo estadio fue complicado. ¿Cómo se hizo eso? Con una ampliación de capital en 2021, acordaros, de más de 120 millones de euros, que permitió, evidentemente, al año siguiente volver a hacer otra ampliación de capital, ¿vale? De 70 millones de euros, el verano pasado. Y que gracias a eso vinieron los Julián, los Gallagher, los Sorloth, Julián, Sorloth, Lenormand y Gallagher, ¿no? Y dice, y para seguir acometiendo obras de la ciudad del deporte y afrontar las compras de jugadores este verano, tendremos que volver a hacer otra nueva ampliación de capital de al menos 60 millones de euros más, ¿vale? Una ampliación de capital de 60 millones de euros más. Luego volvemos al artículo de Miguel Ángel Gil, pero quedaros con eso. La ampliación de capital va a permitir el fichaje de Milot o Raspadori y estar atentos al mercado hasta el final, hasta el día 30 de agosto, por si surge alguna oportunidad de mercado. Y además, seguir afrontando la operación financiera de la ciudad del deporte. Por tanto, yo creo que en ese sentido hay que tener claro en qué punto está la economía de Atlético de Madrid a estas alturas de verano, ¿no? Y en este punto ya hablamos puramente de la comparativa a los dos futbolistas. Entendido el contexto económico y por qué las dificultades de Milot ante las formas de pago, la Atleti tiene dificultades en la financiación y es verdad que Raspadori y esa cesión de opción de compra se ajustaría mucho más a las necesidades económicas de Atlético de Madrid. Estamos hablando de dos futbolistas diferentes. Para empezar, Milot es zurdo, Raspadori es diestro. Milot, ahí lo veis, puede jugar de medio centro ofensivo, de medio centro y también en banda, ¿vale? Es un generador de fútbol, tiene buen regate, pero parte un poco más de atrás, ¿vale?
y es más un generador de pases, de generador de ocasiones de gol. Raspadori lo estamos viendo, o media punta, o entra por la izquierda, o de delantero. Raspadori yo lo categorizo más como un delantero. Sin embargo, Milot para mí es un centrocampista. Milot 23 años, Raspadori 25. Milot tiene mayor valor de mercado, 35 millones de euros, mientras que Raspadori tiene un valor de mercado de 25 millones de euros, ¿vale? Claro, ahí en el sentido de Milot, la operación de Milot es muy interesante, porque si lo fichas por 20 más variables, unos 23 millones de euros, ya de caja ya te estás llevando un futbolista, ya estás ganando dinero. Estás comprando un futbolista por una cifra y su valor de mercado es bastante más alta, ¿no? Ambos son internacionales, uno con Francia y otro con Italia. Cifras goleadoras esta temporada, 12 goles, ¿vale? De Milot en 43 partidos, 6 goles en 26 partidos de Raspadori, pero es verdad, Raspadori ha jugado bastante menos. De hecho, esta es una de las temas que si Atleti busca gol, en una temporada completa a priori te da más gol Raspadori que Milot, ¿vale? A priori es un jugador que tiene más gol, es más delantero Raspadori. 5 asistencias de Milot por una sola de Raspadori. Sin embargo, Milot te da mucho más. Ese perfil regateador en banda regatea mucho más. Raspadori no es un regateador como tal. Milot sí que es más un perfil regateador y es mucho mejor asistente, genera mucho más fútbol en tres cuartos, tiene más imaginación y su llegada a área, su llegada es de tres cuartos. Raspadori espera más en posición, ¿no? Espera más en posición. Raspadori es un futbolista que a veces a mí me recuerda un poco a Correa, sí que es verdad que hace apariciones. Aparece por el área, mete la pierna y gol. Raspadori hace apariciones. Milot no. Milot interviene en el juego ofensivo, en la generación del fútbol del centro del campo. Dos futbolistas, ya digo, totalmente diferentes en perfil. Por eso me sorprende un poco que la alternativa a Milot sea Raspadori. Pero entiendo que el Atlético de Madrid es un jugador que también le genera, pues eso, mejorar en ataque y por una cantidad económica que se ajusta a sus necesidades. Vamos a seguir comparando los perfiles. Conclusiones. Raspadori es más eficiente de cara al gol, ¿vale? Más goles por minutos jugados si tú haces ese ratio. Su participación global en el ataque supera ligeramente a Milot en cuanto a datos cuantitativos de goles. Es decir, si lo que buscas es gol, probablemente Raspadori te da más que Milot. Pero claro, Milot tiene más precisión en el pase, es más generador de fútbol en tres cuartos, más en la fase de creación, a partir del medio campo. Él te da el pase clave, ¿no? Es decir, si lo que buscas es un mediocampista generador de fútbol y que parta de banda y que te genere, ese es Milot, ¿vale? Y mayor efectividad en el regate y recuperación ofensiva, por supuesto. O sea, a nivel de regateador no hay dudas. Milot regatea mucho mejor que Raspadori, ¿no? Milot ofrece más versatilidad creativa desde el centro del campo, mientras que Raspadori se centra más en el rol de delantero con definición de área. Yo creo que esta última frase es clave. O sea, Milot es creatividad, es generar fútbol. Y hay gente que dice, ya, pero a lo mejor nos viene mejor Raspadori porque ya tenemos Almada, ya tenemos Baena. Yo ahí discrepo. Creo que Milot viene a complementar ese perfil de futbolista que son Almada, Baena, y que Milot encajaría perfectamente para tener un conjunto de mediapuntas, de mediocentros, de centrocampistas ofensivos que te permiten generar fútbol ofensivo y tienen creatividad en tres cuartos. Esa es mi opinión. Y además Milot te da algo que no tiene Baena y que no tiene nada, que es regate. Almada algo más. Baena algo menos, pero Milot tiene mucho regate, ¿no? Entonces, yo me decanto por Milot, ya os lo anticipo, me decanto por Milot. Ahora bien, si lo que buscas, si lo que te siembra dudas es la delantera del Atleti y las cifras goleadoras que te pueda dejar la delantera del Atleti con Sorloth, Griezmann, Julián, pues bueno, quizás a lo mejor sería más Raspadori, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que esa es un poco la duda que pueda tener ahora mismo el Atlético de Madrid o Almada, porque Almada también viene para jugar la delantera, ¿no? Entonces, si esas cifras goleadoras de los Almada, Griezmann, Julián Sorloth las quieres complementar con otro futbolista, pues ahí podría encajar más Raspadori, ¿no? Conclusiones, pues si buscas un medio punta creativo que conecte y genere juego, Milot sobresale en progresión ofensiva respecto a Raspadori, claramente. Entonces, esta pregunta es para Carlos Bucero y para Diego Pablo Simeone, ¿no? ¿Qué buscáis en este perfil? Un generador de fútbol en tres cuartos, un futbolista creativo, un jugador regateador que puede ir hacia adentro y generar pase, o lo que buscáis es un delantero que aparezca y finalice jugadas de manera eficaz que te pueda aportar un buen promedio goleador. En ese caso, Raspadori es la acción más productiva. Es decir, para mí el Atlético de Madrid no se debe guiar por la condición económica, que ya sé que es importante, pero aquí tienes una manzana y una pera. ¿Qué quieres comerte? ¿Una manzana o una pera? Atlético de Madrid. ¿Qué quieres? ¿Un mediocampista ofensivo, regateador? ¿O quieres un delantero
que aparezca, que tenga esas apariciones en área y que te genere gol. Son dos perfiles distintos y no debería ser un tema de formas de pago, de pues tengo estas formas de pago y sin embargo es que el Nápoles me lo cede con opción de compra y se ajusta más a mi economía. No debería ser un tema económico, que también los fichajes tienen un ámbito económico, por supuesto que sí, pero yo lo que me choca de este tema es la disparidad de perfiles que se están tratando ahora mismo uno u otro. Pues no tiene nada que ver, el zurdo, raspador y diestro, las posiciones en el campo, lo que hemos hablado, un jugador de fútbol ofensivo en 3/4 contra un delantero que aparece en área y marca gol. Son dos futbolistas diferentes, ¿vale? A mí me convence mucho más Milot, creo que es lo que necesitamos. Raspadori a mí me siembra dudas, me siembra bastantes dudas. Volviendo al perfil anterior, pues bueno, es que es lo que digo, o sea, es que ya ves el mapa de ubicación en el campo y ya claramente te das cuenta de que son futbolistas totalmente distintos. Veremos, ¿no? Veremos, pero yo sinceramente pienso que, bueno, esta es otra posibilidad de la Portichina, ¿no? Que parece que el Atalanta rechazó una nueva oferta del Inter y parece que el Inter se está cansando, ¿no? Podría girar el objetivo. Pero claro, si las formas de pago con un futbolista de 20 millones más variables no le cuadran al Stuttgart, le van a permitir al Leti pagar más de 40 millones por Lugman, yo lo veo complicado, ¿no? Yo lo veo complicado. Con lo cual, ahora un poco la información que nos cuenta Medino es esto, que la Leti se está dividiendo entre estos dos futbolistas. Yo lo tengo claro. Yo me decanto por Milot, de hecho Raspadori me siembra bastantes dudas, un jugador que no es titular en el Nápoles y que, bueno, yo no digo que aquí no aportaría, claro que aportaría, pero si me das a elegir, yo me quedo con Milot, que creo que aparte de necesidades futbolísticas, ¿vale? Creo que es mejor futbolista en estos momentos, ¿no? Del artículo de Miguel Ángel Gil, que como digo, hay muchas cosas interesantes, quiero rescatar también otra parte, ¿no? Insisto, leerlo la entera porque es muy importante. En cuanto al proyecto deportivo, dice, creemos firmemente que estamos haciendo una plantilla para soñar en grande. Somos ambiciosos, tomamos riesgos, incorporaremos nuevos socios dispuestos a invertir capital. Ojo a esto, va a entrar nuevos inversores en la empresa. Ya lo está ahí, en el Atlético de Madrid, en el Atlético Holcó y en todo ese capital social del Atlético de Madrid va a entrar nuevos inversores, que es necesario para seguir creciendo en lo deportivo, en lo social y en infraestructuras. Esa es la clave. El Atlético de Madrid ahora mismo, en la ciudad del deporte, está muy bien, porque va a generar un club muy moderno y ningún club de Europa tiene eso al lado de su estadio. Pero ahora mismo estamos pagando un peaje. Y es el financiar operaciones de infraestructuras y operaciones deportivas que hay que compaginar y que provocan problemas de liquidez en el Atlético de Madrid. Fíjate, dice, en las últimas 8 temporadas hemos realizado una inversión neta de 800 millones de euros entre jugadores, instalaciones y franquicias internacionales, ¿vale? Y destaca pues eso, la compra de la franquicia de México o de las infraestructuras del club, como el nuevo estadio metropolitano o la ciudad deportiva de Alcalá de Henares, ¿no? Pero, por ejemplo, la franquicia de México ha supuesto una inversión de algo más de 50 millones de euros, el 90% es nuestro, y ya su valor ronda los 150 millones de euros, ¿no? Con lo cual, son inversiones que están generando plusvalía en el Atlético de Madrid, ¿no? Y dice que evidentemente la ciudad del deporte es un proyecto ambicioso. De hecho, dice que es el proyecto más ambicioso que ha asumido un club de fútbol y que va a cambiar la imagen y la dimensión del club, sus ingresos y los servicios a los aficionados del Atleti, ¿no? Así que evidentemente es el proyecto más ambicioso jamás creado por un club de fútbol, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que nos cuenta Miguel Ángel Gil en la entrevista, ¿no? Y evidentemente tenemos que entender que un club que este verano pues lleva muchas operaciones económicas, ¿no? Y que, bueno, es verdad que, fíjate, aquí están los datos, ¿no? Y no son estos. Hasta Lino eran 94 millones de euros ingresos. Ahora hay que añadir los 10-11 de Mourinho, ¿no? Estamos hablando de que el Atlético de Madrid ya ha ingresado más de 100 millones de euros, ¿no? 105 millones de euros en lo que va de verano, 105. Y por otro lado ha gastado 155 en estas 6 operaciones. Y queda un séptimo. Y en la séptima ya no están hablando de problemas de liquidez y problemas que están afectando a poder traer a Milot. Yo desde aquí creo que el club debe hacer un esfuerzo importante. Creo que si la prioridad es Milot, tal y como dice Medina y hemos contado en este programa, el Atlético de Madrid tiene que cerrar a Milot. El Atlético de Madrid tiene que cerrar a Milot, porque es tu prioridad. Y tienes que hacer el esfuerzo económico, porque tienes la capacidad de hacerlo. Traerte a Raspadori con una cesión con opción de compra es un parche. Es un parche. Y tú tienes una oportunidad muy importante de redondear una plantilla muy adecuada para que Simeone opte a los títulos. Claro, vuelvo un poco a este rollo, ¿no? Datos de rendimiento de Milot. Es que, insisto, yo creo que este es el futbolista que necesita el Atlético de Madrid. Descartando a Lugman, ¿eh? Si metes el Lugman, si queréis, puede haber debate.
Bundesliga, 89 partidos, 11 goles, 14 asistencias, ¿vale? 5.000 minutos. Tiene experiencia en Copa Alemania y los números también en Champions League, 8 partidos, 2 goles y 3 asistencias. Mirad la polivalencia que tiene Milot. Pero en la zona del campo donde el Atlético de Madrid para mí lo necesita, es el centro del campo, te puede jugar prácticamente en todas las zonas. Interior izquierdo, interior derecho, medio centro ofensivo, por una banda, por la otra. Es un futbolista completísimo, Milot. Mirad, 51 partidos de medio centro ofensivo, 47 de medio centro, 20 de extremo derecho. Es completísimo. Vino del Mónaco al Stuttgart, ¿no? Completísimo. Raspadori, pues yo creo que los Raspadori lo único que te puede aportar es mejorar cifras goleadoras, pero poco más. Pero en la creación de juego, que es donde el Atlético de Madrid tuvo el problema el año pasado, creo que ahí no te aporta. Es más mayor y es diestro, menos valor de mercado y sobre todo la posición del campo. Ahí estamos hablando de un delantero, de un mediapunta, de un delantero, ¿vale? Internacional Italia, como hemos dicho, y los datos de rendimiento vino del Sassuolo al Napoli. Ya como Raspadori, ¿vale? Y los datos de rendimiento, que también los tengo por aquí, pues evidentemente son diferentes, ¿no? Con respecto a los de Milot. Aquí los tenemos, ¿no? 164 partidos en Serie A, 31 goles. Te da gol Raspadori. 15 asistencias, 7.000 minutos entre el Sassuolo y el Napoli, ¿no? En UEFA Champions League, 15 partidos, 5 goles, 3 asistencias. Y que te da variedad de posiciones, polivalencia, pero en la zona de ataque, no en la zona de creación. Por eso digo, dos perfiles muy distintos. Dejadme en la caja de comentarios qué jugador ficharíais, cuál de los dos, cuál os convence más, si Enzo Milot o Giacomo Raspadori. Yo me mojo, yo quiero a Milot, ¿vale? Yo quiero a Milot. Y pido disculpas si el otro día llevé a equivoco a algunos de vosotros, ¿vale? Hablé de acuerdo en el precio de la operación. Y en las formas de pago es donde ha habido los problemas que hacen que la opción Milot se haya enfriado. Bueno, yo estoy informando con la información que tengo este verano y trabajando mucho e intento todos los días daros la mejor información, ¿vale? Y hoy actualizamos vídeo hablando de esto y de esa entrada de Raspadori en escena que vamos a hacer. Vamos a ver en qué deriva, si en uno o el otro. Así que nada, mañana a las 10 menos 5, tertulión para comentar el post de Oporto Atlético de Madrid. Os espero a todos, ¿vale? Va a estar, como digo, Juan Carlos, Demos, más gente. Así que nada, un abrazo grande y nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana. Adiós. Chao. Dale like. Estoy punto, mi pasión eterna. Contigo aprendí lo que soñar. De mi infancia hasta el hoy, mi bandera ondeará. Me voy punto, contigo siempre estaré.